came out on Friday. Inflation is at 7.9%. It shows average hourly wages went up 5.6%. I wonder what the level of concern is for the president and the White House that people will stop spending because the stuff they want is more expensive, and that leads us to a recession. Well, I would say on the latter part of your question that what we know is that the economy is strong. Our recovery has been strong, and that continues to be. While we of course are monitoring progress and where we have concern, including rising costs and obviously the need to continue to address inflation. That continues to be our assessment, which is even as there are challenges we need to continue to address, means that we have a strong basis that we were building from. I would remind you also that the unemployment rate is 3.6%, and the president created more jobs last year than any president in American history. So those fundamentals are also backed up by data. Ahí estaba la visión de Jen Psaki, la que nos faltaba. La visión de la portavoz del gobierno norteamericano sobre la economía de Estados Unidos, que decía es fuerte y su recuperación va a ser fuerte. No sabemos si lo dice porque está a punto de marcharse a la CNBC, como dicen los medios americanos, y empieza a entenderse con la economía una vez que tiene que saltar del barco antes de las elecciones de midterm, que van a llegar enseguida y que colocan a Joe Biden en una situación complicada, o de verdad sabe de lo que está hablando. Hombre, si se va a ir a la CNBC, como todo el mundo dice, digo que algo sabrá, o la CNBC algo tiene para llevársela sin saber de economía. Va a ser divertida la historia, verla ahí. Pero bueno, empieza a hacer suspiritos, dice que la economía es robusta. La verdad es que el chascarrillo, la gracia, la sonrisa le ha salido a todos los medios económicos norteamericanos y del mundo una vez que escucharon a Jen Psaki, sin tener ni idea de lo que dice, que la economía estadounidense está en un momento fuerte. Robusto, añadiríamos, ¿no?, en la interpretación de ese inglés que decía ayer Jen Psaki. Bueno, para Jen Psaki, y se los vaya preparando los gráficos para marcharse a la CNBC una vez que tenga que saltar del barco de Joe Biden en la situación actual. Así está la economía norteamericana. La economía norteamericana fuerte, con una salida fuerte, dice Jen Psaki, después de la guerra de Ucrania. Más de 40 días ya de guerra, tiene una tasa de desempleo del 3,6% y así tiene al S&P 500. Pero, ¿cómo está la economía norteamericana? Ahora mismo, solo la defienden de la recesión quienes nos decían que la inflación iba a ser algo, una cosita de domingo por la mañana, rapidita, y para casa. No. Si esos mismos nos están diciendo que esto pasa ya, pues lo de abrocharse los cinturones que decía el presidente de BlackRock y que ayer el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, decía, vamos a ver que aquí vienen cosas que no hemos conocido nunca, pues para Jen Psaki, la portavoz norteamericana, esas cosas que no hemos conocido nunca, ya la conocerá. Tal vez en la CNBC y no como portavoz del gobierno. Fíjense porque S&P 500 hacia arriba, situación histórica, a pesar de la guerra, tasa de desempleo hacia abajo. ¿Y qué es lo que sucede en estos entornos? Pues vamos a subir los tipos de interés. Y así subimos la tasa de paro, bajamos los mercados y contenemos la inflación. Pero la inflación no era momentánea. Ah, no, perdona, que ya renovaron a Jerome Powell y cambió todo el discurso. ¿Y el dólar en este entorno? ¿Parte de la subida de tipos de interés viene a defender al dólar? ¿En este entorno, Jen Psaki? Nos lo puedes contestar cuando llegues a la CNBC. Siguiente gráfico para enseñarle a Jen Psaki. Fíjense, el S&P 500 está empezando a mirar cómo los rendimientos empresariales, sube la inflación, menos dinero en el bolsillo, la gente consume menos, gano menos dinero como empresa. Pues fíjense, aunque por poco, ya en este quarter, en este trimestre, la bolsa norteamericana ve que los beneficios empresariales van menos 0,7. Y todavía queda. Jen Psaki. Fíjense, en el momento del coronavirus, hombre, no llegaremos a eso, ni de broma, y Dios quiera, pero el momento de recesión, provocado porque el aumento de inflación quita dinero del bolsillo de los consumidores y nos pone con la economía a vender menos las empresas, ya ha llegado. Otro gráfico para Jen Psaki
de cómo está de robusta y de fuerte la economía norteamericana. Su querido Banco Central, la Fed, y el nuestro amado Banco Central y el resto de bancos centrales. Fíjense el festival de imprimir dinero, de comprar deuda, de comprar bonos, de comprarlo todo. Todo. Fíjense cómo está. Pero aquí es verdad que no lo van a percibir demasiado, pero aquí hay un pelín ya de retroceso que solo va a hacer que aumentar con la retirada de estímulos que se está poniendo en el conjunto de la economía. ¿Dónde no se termina de recoger eso? Banco Central Europeo. Pero Reserva Federal. El resto de bancos centrales, Japón, Inglaterra, Suiza, ya están retirando, ya están recogiendo. Fíjense, esto va en trillones de dólares, es decir, en billones europeos. La cantidad es ingente, la que se ha puesto en el mercado para conseguir que la economía siga subiendo, pero ¿alguien dudaba que esto se transformaba en una inflación galopante? ¿Alguien lo dudaba? Jen Psaki y el presidente de la Reserva Federal, los que ahora nos quieren convencer de que la economía, en especial la economía locomotora del mundo, Estados Unidos, no va a entrar en recesión, es fuerte y está saliendo fuerte. ¿Está saliendo fuerte de qué? Siguiente gráfico. Para Jen Psaki. Pues aquí es donde ya los escépticos se vuelven totalmente opuestos a la realidad, por decirlo de una manera que sea sencilla. La curva que venimos hablándoles entre los 2 y los 10 años. Esa curva que empieza ya a verse a cero, fíjense cuando la vemos ya de 1 mes a 12 meses. De hoy a 12 meses. El movimiento de fusión de rentabilidades está marcando lo mismo que la de 2 años, 10 años. Ahora, todos los economistas en las últimas décadas, incluyendo premios Nobel, están todos equivocados. Porque tenemos 2 cracks económicos, que son Jen Psaki, que ya la ven, tiene un conocimiento económico que espanta hasta el punto de que la CNBC le quiere contratar, y Jerome Powell, que nos ha estado mintiendo o equivocándose o lo que sea, porque él por el camino iba haciendo negocio, él personalmente, sobre lo que iba a pasar con la inflación. Pues esos 2 monstruos económicos debemos creérnoslo antes que a los propios, incluso premios Nobel, que estaban hablando de la importancia también de esa recesión económica cuando suceden determinados hechos. Ahora, en una economía más moderna, entre otras cosas, cuando se juntan las rentabilidades de la curva de tipos en 12 meses y hoy. Como visión alternativa, porque como nos dicen que miramos mal las curvas, pues más curvas que se van uniendo. Más gráficos de la mañana, economía norteamericana fuerte, robusta, saliendo, en un conjunto además de economía norteamericana en el que el impacto de la crisis del petróleo ya se empieza a notar a pesar de la salida de esos barriles. Vamos a ver más gráficos. Fíjense, está fenomenal la economía norteamericana, sobre todo para los hipotecados. Este gráfico nos marca a 30 años una hipoteca en Estados Unidos, cuál es el tipo que pagan los ciudadanos norteamericanos. Este es el 5%, 4,5%, ya está en el 4,70%. Pero fíjense en la parabólica que está marcando y en lo que significa esto de caída de la renta disponible del consumidor norteamericano. Que frente a pagar una hipoteca con unos tipos de interés del 3%, lo tiene disparado hasta el 4,7%. Esta parabólica en Europa se va a calcar. Lo que pasa es que en tiempo posterior, quizá en el entorno de diciembre, marzo del año que viene, verano del año que viene, veremos una parabólica que sea muy semejante, tal como están mostrando, por ejemplo, el movimiento del Euribor, que es prácticamente igual que este. Eso puede reflejar que la economía es fuerte y que sale con ganas, pero no para el ciudadano a pie, que pierde la renta disponible y que, por supuesto, va a dejar de consumir determinados bienes. Lo vamos a ver enseguida. Fíjense en otro gráfico más de la mañana. La cantidad de subida de tipos de interés que ahora mismo ya empezamos a ver según distintos datos del mercado en este gráfico de Daily Shot, en el que se ve que hasta 2023
Esto es una escalera sin fin. Es una escalera sin fin. Subida ya realizada aquí, ya se espera 50, 50, 50, hasta el 27 de julio del 22. Es decir, el 27 de julio, 28 de julio, cuando pase esa reunión de la FED, podemos tener los tipos de interés en el 1,75 en julio. Pero es que luego se estima que en septiembre otra subida de 25, en noviembre otra subida de 25, en diciembre otra subida de 25, en febrero del año que viene otra subida de 25, en marzo del año que viene otra subida de 25. La economía va a caer como el soufflé, como ese bollo que ponen en el horno, que cuando abres dices, se acabó, lo acabo de perder. Tal cual. No hay alternativa. ¿Para qué? Para contener una inflación que los bancos centrales esperaban que fuera momentánea y que ahora echan la culpa a la guerra de Putin, pero que venía ya con fuerza. Vamos a ver más gráficos en la mañana para intentar entender. Fíjense, este sí es un gráfico que refleja que lo que ha hecho Estados Unidos ha tenido un efecto. La duda ahora es saber cuánto efecto va a tener la caída del precio del petróleo. Saca las reservas, más de 100 millones de toneladas de Estados Unidos, cae el precio, lo que los economistas llaman el backwardation de la economía, del petróleo. Piensen que el precio de spot no es lo mismo que el precio de futuro, es un precio de contado que tiene unos dólares menos del precio general. En cuanto el precio del petróleo sube, cae, ve Estados Unidos que vuelve a dispararse, hace apenas unas semanas, y esa salida de toneladas de barriles de petróleo en Estados Unidos, de liberación de reservas, frente a lo que opinaba todo el mercado, el gobierno norteamericano acertó. Pero no es lo que esperaba el conjunto del mercado. Y sin embargo, acierta. Y eso hay que reconocerse al gobierno norteamericano. Ahora, la duda hacia el gobierno norteamericano es cuánto tiene de riñón para aguantar la caída del precio del petróleo y que continúe ahí abajo. Porque en cuanto suelte el freno, el coche sale. Porque la marcha la tiene puesta. Entonces, ¿cuánto tiene de riñón Estados Unidos para aguantar esto? Con todo esto, ¿cómo está la economía norteamericana? Bueno, fuerte, robusta, fuerte, fuerte y saliendo fuerte. No, ¿dónde lo ve? Siguiente gráfico de la mañana. Fíjense, cuando miramos al conjunto de las burbujas, ayer Bank of America publica este gráfico, Global Research, sobre cómo se han revalorizado los activos en determinadas burbujas. Y ahí tenemos la burbuja biotech, muy pequeñita, 2013, la burbuja china, con su entrada sobre todo al mercado de capitales con fuerza y con la clase media empujando mucho, sector inmobiliario y esa burbuja en el 2007-2009, sector tecnológico con el pinchazo de las .com. Fíjense cómo se han revalorizado los activos desde la llegada de las Bitcoin y, por extensión, fíjense en las FANG, desde que arranca el coronavirus, cómo se han revalorizado 1500% el conjunto de los criptoactivos. En este entorno, Jen Psaki considera que la economía norteamericana está fuerte y saliendo. Escuchen a Biden ayer a su llegada a Washington, porque el otro tema clave de la mañana, aparte de esa robustez de la economía norteamericana, está en el entorno de Ucrania, donde la tensión sigue subiendo y donde Biden ayer insistía en más sanciones. Debe dejar de insistir, que la ponga. Escuchen a Biden. You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter is so what happened to Putin. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in Bucha is outrageous. And everyone's seen it. Up to Allah. Genocide? No, I think it is a war crime. What are you going to do about it, sir? Are you going to do more sanctions on Russia? I'm seeking more sanctions, yes. I'll have time to announce that to you. Bueno, aquí dice al final, lo han escuchado, Joe Biden, dice, si queremos más sanciones, las estamos buscando. ¿Dónde la busca? Es decir, si lo que tiene que hacer es imponer más sanciones, todas las que quiera, pero además de golpe.
si quiere frenar al régimen de Putin, como está diciendo, y sobre todo después de las imágenes de Bucha en Ucrania, lo tiene muy fácil. Impon todas las sanciones. Pero si las pones, ponlas. No estemos 40 y pico días de guerra después diciendo estamos buscando más sanciones. O las pones o dejas el tema. Pero no insistas, que lleva ya mucho tiempo diciendo que voy a poner sanciones. No, pues ponlas. ¿Y quién te lo impide? Haz lo que quieras. Europa es distinto. Tú haz lo que quieras. Europa no lo diriges tú. Tú con tus midterms. Vete a tus elecciones a ver qué sucede. Europa, que tome sus propias decisiones, que hasta donde sabemos las toma solas. Pues que lo tome, que decida, sobre todo en un contexto en el que el multilateralismo, lo vamos a ver enseguida en la primera entrevista del día, va a ser clave y donde China va a jugar un papel fundamental. Donde tuvo una cumbre el viernes Europa, donde los chinos vinieron a reírse. Bueno, perdón, es que ni vinieron. Fue virtual, donde teníamos a la presidenta europea en un holograma allí que ni sabía, el otro le saludaba allí, ni contestaba. Europa tiene que encontrar su lugar. Y lo que no puedes es dejarse llevar. ¿Tú quieres poner sanciones? Pues ponla, haz lo que quieras. Pero si has hecho lo que quieres siempre. Entonces, hazlo, pero llevamos 40 días de guerra. No nos sigas insistiendo más sanciones. Haz lo que quieras, pero si ya has roto el tablero. El problema es que has roto el tablero y te has cortado la mano. Y ahora tienes a China en medio de todo el conflicto intentando llegar a la paz. Mientras tú estás por un lado ahí, vamos a sanciones. Hombre, tío, siéntate, mira el tema, vamos a arreglarlo, que ya toca. 40 y pico días, que al final vamos a llegar al 9 de mayo, de verdad, como quiere Putin. Entonces, ¿más sanciones? Pues ponlas. Psaki, parte importante de la mañana para entender por qué se va a la CNBC. Citi, un informe llamativo, dice que la FED no se va a dejar engañar, un informe de ayer, por la curva y que va a acelerar la subida de tipos. Esto es contrario a gran parte de lo que se está diciendo en la banca patrimonial, que está mirando de qué manera una subida de tipos lleva a recesión al conjunto de la economía, y la única duda en todo ese entorno es hasta qué punto todo ese movimiento no busca salvar todo el empuje que se está haciendo contra el dólar. El movimiento del día viene de la mano de Twitter y de Elon Musk. El punto que se ha comentado durante toda la noche en Estados Unidos es si es un matrimonio de crecimiento explosivo, hasta qué punto va a querer Elon Musk cambiar Twitter para convertirlo en un negocio mucho más rentable, o quitamos el mucho, más rentable, y sobre todo cómo los accionistas ayer ya vieron un subidón del 27% porque Elon Musk se ha convertido en el principal accionista. O simplemente es una inversión en tecnológicas que quería hacer Elon Musk. Sin más, no tiene pinta. Vamos a ver cómo empieza, sobre todo, a verse cambios en el medio plazo con la entrada de Elon Musk y a ver qué pide Elon Musk siendo el principal accionista de la compañía. Ayer estábamos muy pendientes del apagón en Francia y el apagón se salvó a la francesa. Grandes empresas, corta. ¿Pero cómo de cortes? ¿Qué cortes? Que vale 3.000 euros el megavatio hora. Y en las grandes empresas ayer francesas cerraron. Evitaron el apagón, pero el problema Francia lo sigue manteniendo. ¿Por qué? En primer lugar, porque han elegido el peor momento para poner el 50% de sus plantas en mantenimiento. No, es que no se puede hacer otra cosa. ¿No tenéis otro momento para adelantarlo o algo? El caos energético en Francia es importante por ese mantenimiento, pero ojo, porque aquí, ¿quién compra a Francia energía? España. Te van a subir los precios otra vez por ser dependiente. Y eso que la conexión todavía no está terminada, pero estás comprando allí. De tal manera que Francia está poniéndole un poquito más de tensión al conjunto de Europa en el sistema energético, en un momento en el que 3.000 euros el megavatio. Aquí los vemos a 500 y ya está la factura que no quieren ni verla llegar. Ojo con el movimiento que está provocando Francia y cuándo puede conseguir poner ese 50% de centrales nucleares otra vez sin mantenimiento a funcionar a tope para volver a reducir y volver a generar energía. Y luego las elecciones en Francia ya empieza a verse con mucha fuerza que hay un capítulo de abstención que no tenía controlado Macron que va a forzar sí o sí una segunda vuelta. Y en una segunda vuelta
tanto por la derecha como por la izquierda, Macron puede tener problemas. Por lo que un nuevo punto de desestabilización, había elecciones en Hungría, ya las ha ganado Orbán, hay elecciones en Francia, vamos a ver qué pasa, hay elecciones en Brasil, vamos a ver qué pasa con Bolsonaro, hay midterm en Estados Unidos, vamos a ver qué pasa con los demócratas. Fotografía de temas, solo un par de detalles más en gráficos. Fíjense, por ejemplo, lo que nos está marcando, lo que se puede ver en la cantidad de dependencia de Estados Unidos y el conjunto de Occidente sobre los semiconductores. El gran elemento escondido que está distorsionando al conjunto de la economía. Fíjense cómo aquí encontramos, por ejemplo, a Japón con una posición muy potente, a Estados Unidos con una posición muy potente y a Corea del Sur con una posición muy potente de dependencia, Taiwán. Es decir, gran parte de la fábrica del mundo esperando a que esa cadena de suministro empiece a resolverse. ¿Se está resolviendo la cadena de suministro? Fíjense en este gráfico, porque nos marca, bueno, lo vemos a ver, vamos a ver el siguiente, a ver, y ahora volvemos a este. Este es. Cantidad de barcos esperando para descargar, o para cargar, perdón, en Shanghai. La azul es 2021. ¡Wow! Crisis de suministro, crisis de suministro. Reduce, parece que se destensa todo. La roja es 2022. ¡Bum! Parabólica. Volvemos a tener un pico en el que se está cargando, o están esperando en el puerto de Shanghai más de 300 barcos frente a una media que había inferior a los 150. Cuando aquí, en septiembre y octubre del 2021, empezamos a ver que había cerca de 200, empezó la cadena de suministro a coger con fuerza y a tener problemas. El efecto, el impacto de esto está por llegar. Ya hay una cadena de suministro muy cogida. Vamos a ver de qué manera este movimiento que acabamos de vivir en Shanghai, para sacar gran parte de la producción pedida por Occidente, puede repercutir en una paralización otra vez de la economía. Jens aquí, afección clara. Economía muy fuerte, pero hiperconectada. Problemas ajenos se convierten en tus problemas. Y este de Shanghai puede ser un problema que afecte y mucho. Vamos al gráfico anterior porque se ve muy bien cómo esta cadena de suministro que está estrangulada ya tiene efectos, por ejemplo, aquí en España, donde tenemos la cantidad de coches matriculados, teníamos el pico en la mitad. En España, la cantidad de coches matriculados, y no por demanda, porque la gente sí quiere comprar el coche, está en la crisis de suministros, que ahora sí tiene ya un impacto, fíjense, muy continuo, en el que ya están todos los pedidos hechos del año, en la mayoría de las marcas. Ya no hay manera de tener más coches. Si el problema es que no llegan los chips, porque hay cadenas enteras de montaje a las que solo le falta poner el chip, con un problema. Cuando pongan el chip, vamos a ver todo lo que les haga al coche. Porque es como si fuese la inteligencia en determinadas partes del coche para entender si ese coche funciona o no funciona. Y han tenido que fabricar a la antigua usanza, sin poder ir viendo cómo se va haciendo todo ese conocimiento de si está bien o no el coche. Pero fíjense, cadena de suministros, ahora volvemos a tener un empuje importante de retención cayendo a la mitad. Y un último gráfico, y ya vamos a ver cómo va el conjunto asiático, está en las intenciones de compra. Tenemos la cadena de suministro colapsada otra vez en Shanghai, tenemos, por ejemplo, en España la cantidad de matriculaciones en la mitad de lo que había hace un año, tenemos las intenciones de compra en la zona euro, en este gráfico de Oxford Economics. Esta parte marca que los que tienen dinero, los que han ahorrado y lo tienen, retrasan la compra, y estas las que se ponen a hacer la compra. Vehículos, electrodomésticos, vivienda. Fíjense lo que está sucediendo. Ante la incertidumbre, guerra de Ucrania, inflación, etcétera, 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 lo que se está haciendo es, quien tiene poder de compra retrasa ahora mismo la compra de determinados bienes y servicios. ¿Y en cuánto lo hace? Pues segundo cuartil, tercer cuartil, hasta que consiga aumentar
los ingresos hasta que acabe el stock. Es decir, fíjense cómo, por un lado, el stock va aumentando a medida que la petición o el deseo de compra se va retrasando a los próximos trimestres. ¿Me quiero comprar el coche? No, me espero. Sube el stock. Los coches es un mal ejemplo, porque aunque quiera comprarlo tampoco puede. Pero ahí va retrasándose. Tiene un ejemplo. Todas las videoconsolas PS5 que tienen todavía un retraso años después. Va a ser la única videoconsola al final que la gente no vaya a comprar. Como saquen la PS6 Sony, la 5 es para 4, que la lograron conseguir. Pero ahí está. Se retrasa la compra por parte de los consumidores, aumentan los stocks y ahora ya en la eurozona, según este gráfico del For Economics, se ve muy claro que el consumo interno se está parando y mucho. Jen Psaki, consumo interno también en Estados Unidos parando, la economía norteamericana está fuerte y saliendo. No es la imagen que está reflejando el conjunto de la economía, aunque lo diga la portavoz del gobierno norteamericano. La imagen ahora mismo es de camino hacia la recesión. Si lo pueden evitar o no, no tiene pinta. Lo veremos próximamente en el corto plazo. En 18 meses tendría que entrar en recesión.